Buenos días, amigo. Buenos días, amiga. Estamos aquí una vez más con un mensaje más necesario y a la vez importante. Entonces, prepárate, de alguna manera ponte cómodo donde quiera que estés y estés haciendo lo que estés haciendo para recibir algo de información que nos puede ayudar. Información de parte de Dios, información de la palabra de Dios que nos puede ayudar con el día a día. Pero bueno, como mera introducción, quiero decirte, aquí en Monterrey hay una zona a la cual nosotros le llamamos la zona del Obispado, que es un pequeño cerrito, no muy bajito. En la parte de arriba hay un edificio muy antiguo y ahí cerquita se puso, por ejemplo, un asta de una bandera con la bandera de México enorme, porque es un pequeño cerro, prácticamente en una zona de Monterrey. Pero las casas que están alrededor de todo eso son casas muy antiguas, pero muy bonitas, pero antiguas. Casas como, para que te vayas dando una idea, de esos que tienen los muros muy anchos y como de sillar. No sé quién de ustedes conoce el sillar, que son muros anchísimos y muy pesados. Recuerdo andar por ahí en una de esas casas y de repente ver a un albañil golpear un muro. Y traía un mazo así pequeñito. Y era todo lo que traía. Un pequeño mazo. El muro enorme, con una dimensión enorme, y el ancho del muro enorme. Y ese muro no era de sillar, era un muro de varias capas de ladrillo. Después me di cuenta. Y le pregunto, oiga, ¿qué va a hacer? ¿Usted va a tumbar este muro? Dijo, sí, lo va a tumbar todo. Le digo, ¿y cómo le va a hacer? ¿Está usted solo? Sí. ¿Y con qué lo va a tumbar? Pues con este mazo. Y era un masito pequeño. Dije, oiga, ¿cómo lo va a hacer para tumbar todo este muro con ese masito? Y me dice, mire, pues ya los años, me dice. Y de repente dice, nada más el secreto consiste en empezar a golpear en un solo punto. Más o menos al centro, me dice. En el centro, en un solo punto, empezamos a golpear. Y me quedé un momentito ahí observando. Y él empezó a golpear con ese mazo pequeño. Ahí. Y solamente ahí. Pum. De repente empecé a observar que el acabado de afuera del muro empieza a caerse. Y empiezo a observar que adentro tenía ladrillo. Y entonces está golpeando en ese punto, solo en ese punto. Y hasta que empieza a aflojar uno de los ladrillos, lo rompe y se hace un pequeño agujero. Y me dice, voltea y me dice, ¿ya quedó? Ya con esto ya lo voy a tumbar todo. Y yo dije, pues bueno, seguí observando y empecé a ver que él empezó a tumbar el ladrillo que estaba encima del agujero. Y los que estaban arriba, y luego por un ladito, y luego por el otro ladito, y empezó a hacer ese agujero, ese pequeño agujero lo empezó a hacer grande. Y empezó a hacerlo grande, y después siguió con la otra capa, y así se fue. Pero recuerdo muy bien ese punto. Dice, pues todo consiste, y el secreto está en golpear en un solo punto. Ahí, y solamente ahí. Hasta hacer una perforación, y ya con la perforación nada más nos vamos alrededor. Y ya pensando en esto, y ya estudiando algunas cosas por todos lados de información, te empiezas a dar cuenta que ese es el principio de concentración. Y han de preguntar, ¿por qué Saúl va a hablar otra vez de la concentración? ¿Y por qué es tan necesario para este tiempo hablar de esto? Precisamente por lo que estamos viviendo. Y ante la necesidad de lo que está sucediendo en este tiempo, donde la gente tiene miedo por esta pandemia, miedo por todo lo que está sucediendo alrededor, por sus problemas, por sus proyectos, por la crisis económica, que no está pasando solo en México, está pasando pues prácticamente en todo el mundo. La cantidad de empresas en el mundo que está en proceso de quiebra es impresionante. Pero, ¿qué tanto el manejo de la información de lo que estamos viendo nos afecta? Pues en este tiempo pudiera afectarnos de una manera muy importante. La información, por ejemplo, sabemos que tenemos que estar informados, pero ¿qué tanto
estamos sobreinformados o estamos usando la información como ese pequeño mazo que está golpeando ahí, en ese punto, en ese punto, en ese punto, y está haciendo una perforación aquí en nuestra alma, nos está llenando de miedo, nos está llenando de angustia. ¿Qué tanto ese pequeño mazo está golpeando en un mismo punto? Y esto lo tendremos que analizar, amigo, tú y yo, amiga, tenemos que checarlo, porque tenemos que evaluarnos no tanto físicamente, cómo me estoy sintiendo ante todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en lo natural te puedes encontrar gente muy estable, muy tranquila, que está en su casa resguardada, pero también te encuentras personas que tienen que salir a trabajar y que tienen niveles de estrés y miedo bastante fuertes e importantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Particularmente, este principio de la concentración puede ser usado en nuestra contra o a nuestro favor. Alguien dirá, ¿cómo que a nuestro favor? Sí, a nuestro favor. ¿Por qué? Hace tiempo vas a encontrar que hay un video por aquí en nuestro canal de YouTube que habla de que en lo que nos enfocamos lo maximizamos, hace que crezca. Y por ejemplo, si tú pones atención a nuestra capacidad de ver, a nuestra vista, te vas a encontrar que tu vista se va y se aboca y se aboca a un objeto y tus ojos automáticamente enfocan ese objeto. Pero al enfocar ese objeto, algunos objetos que están alrededor, pues se desafocan, porque tu vista va dirigida hacia lo que nos interesa en ese momento, a lo que necesitamos ver en ese momento, a lo cual necesitamos ponerle atención. Entonces, concentrarte en algo, enfocar en algo, es automáticamente desafocar algo que está a un lado. Te lo repito, enfocarte en algo es automáticamente quitarle el foco o desafocar las cosas que están a los lados. Entonces, este principio nos puede ayudar, pero nos puede perjudicar. Si todo el día estamos pensando en información que nos llena de miedo, pues nos está perjudicando. Nos está perjudicando y tanto es así que nos puede llevar a circunstancias mucho más difíciles, ¿sí? Que pueden afectar realmente nuestra salud, porque el estrés, el miedo, todo eso nos afecta. Ahora, vamos a imaginarnos para que vayamos entendiendo el punto. Habrá personas que me están escuchando que tienen problemas de gastritis, ¿sí? ¿Y qué sucede si tú tienes problemas de gastritis? Pues el mismo doctor va a decir que evites cierto tipo de alimentos irritantes. Por ejemplo, que evites los tamarindos con chile y ácido cítrico, claro. Y por ejemplo, las salsas demasiado picantes, te va a decir que las evites. Por ejemplo, lo que acá en México se conoce como el chamoy, que es como algo que se le agrega a las frutas, a los licuados, no a los licuados, pues sobre todo a las frutas, que es extremadamente ácido. Entonces, si tú tienes gastritis y estás tomando, comiendo, ingiriendo alguno de estos ingredientes, pues te vas a sentir más mal. Y va a llegar un momento en que pues va a ser insoportable el dolor. De la misma manera, si tú tienes gastritis y empiezas a evitar estos ingredientes o alimentos y empiezas a comer cosas que te ayudan con la gastritis, aparte si tomas medicamento, pues vas a empezar un proceso donde poco a poco te sientas mejor. La pregunta es, ¿en qué te estás sintiendo mal? ¿En qué te estás sintiendo bien? ¿Qué cosas tenemos que procurar? ¿Qué cosas tenemos que procurar? ¿Sí? ¿Qué cosas necesitamos que se desarrollen? ¿Qué cosas necesitamos que se detengan? Hay una frase que creo que la original está en inglés, pero para traducírtelo o para decírtelo de una manera mucho más digerible, entendible, es una frase que dice, el césped siempre estará más verde donde se riega. Te lo repito, el césped siempre estará más verde donde se riega. Si tú tienes una gran porción de césped y solo riegas una zona, pues la zona que riegas va a estar verde y la que no riegas no va a estar tan verde. La pregunta es,
¿Qué es lo que vamos a regar dentro de nosotros? ¿Qué información vamos a procurar que esté vigente, fuerte para nosotros? Entonces, tendremos que observarnos. ¿Por qué? Porque de repente nos encontramos la palabra de Dios en donde Dios mismo nos habla de este enfoque y de voltear a Él. Dios mismo te dice, enfócate en mí, para que todo eso que te preocupa empiece a perder foco y fuerza. Por ejemplo, Proverbios capítulo 5, versículo 1, Proverbios es un libro que está en el Antiguo Testamento. Proverbios capítulo 5, versículo 1 dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Aquí habla, estate atento a la sabiduría de Dios, atento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos algo en donde enfocar nuestra mirada, nuestra atención, que en vez de perjudicarnos, nos ayude. Como las personas que tienen gastritis necesitan estar ingiriendo alimentos que les ayuden, no que les perjudiquen. Entonces, pero cuando andas tenso, cuando andas preocupado, es cuando más batallas para concentrarte. ¿Sí? La gente de repente dice, es que en este momento que necesito tanto, quiero orar y no me concentro. Empiezo a orar y mi mente se va hacia otro lado. Entonces, necesitamos de repente detenernos y saber que es una necesidad. Procurar y agendar momentos para conectarnos con Dios, para leer la palabra, para enfocarnos en Él. ¿Por qué? Porque precisamente Jesucristo dice que la roca viva, y se refiere a una roca que está bajo la tierra, en la cual se escarba para encontrarla, para poder edificar un edificio. ¿Y por qué una roca firme abajo? Pues porque un edificio necesita un soporte que no se hunda, que no se mueva, que le pueda ayudar a tener estabilidad. Por ejemplo, un edificio alto puede tener toda su estructura arriba de la tierra perfecta, bien calculada, pero si esa estructura no está sobre un soporte firme, una roca firme, que es el ejemplo que la Biblia nos habla de Jesús, pues todo esto se va a inclinar y se va a caer. De la misma manera nosotros tendremos en qué apoyarnos. Y te lo digo así porque particularmente observando lo que la gente está hablando, lo que está sintiendo en este momento, en este tiempo, si siempre es importante, en este tiempo particularmente es muy importante. Detenernos, darnos el tiempo, darnos la oportunidad de conectarnos, de meditar, de hacer un alto en cada día. Un alto, no esperes como la gente que dice solo el día de reposo, un día a la semana. No. Necesitamos a cada momento. ¿Y en dónde hacer el alto? Hay varias formas, de diferentes maneras. Pues el mejor momento es estando a solas, en un lugar tranquilo, orar y conectarte con Dios a tu manera. Pero hay momentos en que a través del día, por ejemplo, a lo mejor en tu trabajo, hacer un momento y simplemente en ese momento orar, aunque estés en medio de una oficina, a lo mejor mientras te trasladas en un camión o en un automóvil, empezar a orar. ¿De qué manera conectarnos? A través de poner música que hable de Dios, música cristiana, que te conecte, que te llene de información, que te va a ayudar y no perjudicar. Amén. Por ejemplo, las personas que ahorita tienen tensión y miedo por lo que está pasando. Necesitas estar informado, pero no debes estar oyendo demasiada información de esto, porque lo único que estás haciendo es acentuando, así te lo estoy diciendo, acentuando, impulsando tu miedo, alimentando tu miedo. Entonces,
De la misma manera, hay que detenernos. Por ejemplo, Proverbios 4:20. Y son versículos que te los repito para este tiempo, porque son necesarios. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Fíjate lo que dice, y medicina a todo su cuerpo. Y aquí habla una parte muy, muy fuerte. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada. Y aquí es un versículo que te lo vuelvo a decir, es como si fuera tu mejor tesoro. A lo mejor tú tienes alguna pertenencia heredada, alguna joya o algo que lo tienes en un alajero, en una parte, y lo guardas, lo cuidas. Dice, por sobre todas las cosas que tú guardas y atesoras, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que tu corazón no se distorsione, no se llene demasiado de cosas que te van a afectar, ¿sí? Que no se llene de rencor, que no se llene de miedo, que no se llene de angustia. Que tu corazón se llene del Señor, porque de él mana la vida. De ahí van a salir muchas cosas el día a día, ¿sí? Entonces, si estás llenando tu corazón de miedo, pues vas a tener miedo. Ahora, el manejo del miedo no es así de sencillo como ya quitar esto y se va a acabar, no. Necesitamos sobrellevarlo, manejarlo. Necesitamos conectarnos con Dios para todo esto. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque esos momentos de tensión, de repente, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra alma, empiezan a aflorar en muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que explota, está tensa y empieza a explotar y se llena de enojo. ¿Alguien se identifica con algo así? Se llena de enojo, por todo se enoja, se molesta porque está tensa. Hay gente que ante la tensión se deprime y empieza a llenarse de tristeza, de melancolía y empieza a sentirse mal. Pero en medio de todo esto, guarda tu corazón, protégelo, cúbrelo, mantén la información que te ayuda, que te motiva, que te levanta. Amén. Y por eso te lo digo, porque a través de todo esto vamos a darnos cuenta que el manejo de la información, ¿cuál va a ser la información a la cual le voy a dar prioridad este tiempo, a la cual le voy a dar más tiempo en mi mente, más tiempo en mi corazón? Entonces, por ejemplo, tú dirás, es que naturalmente no conozco muchos versículos, pues prácticamente toma nota o piensa que Dios está contigo, que Él te ama, que Él te va a ayudar, que te va a proteger, y sé prudente. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, habla de enfocarte en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos, enfócate en Jesús, conéctate con Jesús. Amén. Y aquí detenernos y pensar, ¿qué voy a procurar en mi mente? ¿Qué voy a procurar en mi corazón? ¿Qué voy a procurar como ese césped? ¿Cuál es la zona? Pensando que tienes un territorio de césped y que una parte representa los pensamientos que te llevan al temor y a la angustia, y otra parte son los que te levantan. ¿Cuál es lo que voy a regar? ¿Todo? No, vas a regar lo que te levanta, lo que te da fuerza. Amén. Lo que te lleva a la restauración, lo que te lleva a la vida misma, a la resolución de circunstancias, problemas, etc. Hay una parte en la Biblia que es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y está en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. 37:1. Y es una parte muy, muy fuerte. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo
alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Y fíjate en esta parte, que algunos de ustedes lo puedan tomar simbólicamente. Está este hombre en un valle con muchos huesos secos. Y Dios le habla: ¿podrá vivir esto? Pues es bien difícil pensar esto, pero de alguna manera él tenía que ver cuál era la información que iba a empezar a decretar con su boca. Si iba a decir: no, esto ya no se levanta, ya está seco, ya no va a haber vida. O iba a empezar a creer algo que iba por fuera, estaba por sobre toda lógica humana, que era más algo guiado por Dios, ¿sí? Y dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y empezó este hombre a declarar cosas que están fuera de la lógica humana, ¿sí? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y esto lo pudieras tomar como un ejemplo, como una visión, como una ilustración. Pero esto habla de una manera muy, muy fuerte, pero a la vez de una manera bastante, como dijéramos, fuerte, que a lo mejor tú y yo no estamos en un valle de huesos secos, no, pero estamos en un ambiente que habla de enfermedad. Y este hombre pudo haber dicho: no, esto se va a quedar así. No, pero llegó un momento en que él empezó a declarar vida sobre eso. Vida sobre eso. ¿Y qué es lo que vamos a estar declarando? Y vamos a empezar a declarar cosas que hablen del poder de Dios, ¿sí? De un Dios omnipotente, omnisciente, ¿sí? O vamos a empezar a declarar cosas de la mente humana, que solo lo que tiene lógica va a suceder. Solo lo que tiene lógica va a suceder. No, necesitamos declarar vida, declarar sanidad, estarnos cuidando. Necesitamos declarar que las cosas de Dios van a ser, y empezar a declarar no nada más vida fuera, adentro. Empezar a declarar que estamos fortalecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, amigo, esta parte de la Biblia puedes tomarlo de muchas maneras, pero tiene una parte de cierta. Dios va más allá de toda lógica, más allá de todo pensamiento humano. Dios va más allá de lo que nuestra mente puede llegar a procesar o entender, porque tú ves esta parte y no la entiendes por lo impresionante de lo que está hablando y del simbolismo que está aquí. Dios va más allá que todo eso. Y yo sé que tú y yo hemos tenido experiencias en donde Dios nos ha rebasado nuestras expectativas. Y Dios ha hecho cosas que sabemos que si no fuera por Él, pues no estaríamos aquí. Y muchas cosas no estarían de pie. Dios es un ser bueno. Y Dios es un ser que te ama. Lo importante es cómo vamos a manejar todo esto. Dios es un ser poderoso, es omnipotente, es omnisciente. Y estas verdades que tenemos tú y yo, deben de empezar a influir nuestros pensamientos, nuestras actitudes, y empezar a tener una actitud que sea coherente con este poder de Dios, con esta bondad de Dios, que nos ayude como una medicina, por ejemplo, como la medicina para una persona que tiene gastritis, que necesita algo que le mitigue el dolor y que vaya sanando todo ese sistema interior, como esa medicina
y sobrellevar este tiempo. Esperemos que este tiempo sea corto, que ya no se prolongue tanto, pero en el proceso necesitamos estar bien y fuertes. Oye, amigo, respira hondo y date cuenta que Dios está contigo. Él es omnipresente. Él está contigo. Date cuenta que Él es poderoso, Él lo puede todo. Él todo lo puede, que Él es omnisciente, que Él todo lo sabe. Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que estás pasando, Él sabe si tienes miedo, Él sabe si no tienes miedo, pero Él sabe de tus proyectos, esos proyectos que parecen imposibles. Él sabe de los problemas de trabajo, Él sabe de todo. Y en medio de todo permanece cerca. Y en medio de todo, como te dije, permanece cerca. Hebreos 12:12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estas partes de la Biblia se los repito varias veces. No es la primera vez que se los digo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con Dios y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Levantad las manos caídas. ¡Ánimo! Sacúdete todo eso que está cayendo sobre nosotros. Sacúdetelo. No dejes que te entierre. No dejes que todo eso que está cayendo sobre nosotros por el ambiente nos esté enterrando, sino sobre todo sacúdete toda esa información y tómate de la mano de Dios, y vas a ver que todo esto va a ser mucho más fácil de sobrellevar. Amén. A ti que tú dices: yo no tengo miedo, yo no tengo angustia, pero tengo proyectos que son difíciles, también necesitas aplicar toda esta información. Pero bueno, amigo, así nos quedamos con con esta verdad, y vamos adelante, vamos a creer en Dios, vamos a gozarnos, vamos a creer que Él nos va a ayudar en cada momento. Bueno, amigo, yo te dejo con todas estas verdades. Recuerda que tenemos mucho más información en el canal de YouTube. Suscríbete, por favor, y activa la campanita. Dios te bendiga. Hasta luego. Muchas gracias.